A ver, algunos libros tienen fórmulas, otros tienen historias, pero ¿se imaginan que un libro de matemáticas de hace 200 años, que a simple vista parece estar lleno de fórmulas, en realidad esconda unas historias humanas increíbles? Miren, lo que estamos viendo es la portada de Elementos de Álgebra de Leonhard Euler, la edición de 1822. Parece el típico libro académico, de esos que acumulan polvo, pero no, para nada. Entre estas páginas hay drama, hay tragedia y una genialidad que raya en lo sobrehumano. Entonces, ¿qué tal si nos olvidamos un poquito del álgebra? ¿Y si la historia de verdad no son las ecuaciones, sino la gente detrás de ellas? Bueno, pues justo eso es lo que vamos a desentrañar. Ok, la clave para entender este libro no está en las ecuaciones, está en sus prefacios. Piensen en cada uno como si fuera una puerta que nos lleva a una capa más y más profunda de su historia. Y es justo a través de estos prólogos que se cuenta toda la historia. Cada uno nos presenta una persona nueva, una pieza más de este rompecabezas. Así que vamos a ir quitando estas capas una por una, empezando por cómo es que este libro llegó al idioma inglés. Y aquí empieza lo bueno. La primera capa de esta historia es la del traductor, una mente brillante que se echó al hombro la tarea de llevar a Euler al mundo de habla inglesa, una tarea que, sin que él lo supiera, iba a estar marcada por la tragedia. Fíjense en este prefacio, se titula Advertisement. Aquí, un reverendo, John Hewlett, nos presenta a quien fue su distinguido pupilo y excelentísimo amigo, el ya fallecido Francis Horner. Él, Horner, fue el traductor original. Hewlett habla de Horner con un cariño que de verdad se siente, ¿no? Lo recuerda por sus, y cito, inusuales poderes de intelecto y la más ardiente sed de conocimiento. Y hasta dice que enseñarle era una tarea deliciosa. En sus palabras se nota el orgullo, pero también el dolor. Y pensar que todo este proyecto empezó como un ejercicio académico. Hewlett se lo propuso a un jovencísimo Horner de apenas 17 años como un admirable ejercicio de sus poderes de razonamiento. La idea era que con esto mejorara su francés y sus matemáticas. Y bueno, Horner se metió de lleno, con un entusiasmo que lo llevó a traducir casi los 2 volúmenes completos. Ya estaba todo listo para irse a la imprenta. Pero, justo en ese momento, la historia da un giro. Horner tiene que volver a Escocia, justo antes de que el manuscrito se publicara. Y aquí, pues, llega la parte trágica. Hewlett escribe, y es muy fuerte, que cayera víctima de una enfermedad persistente en la flor de la vida es verdaderamente deplorable. Francis Horner, ese joven prodigio, murió antes de ver su trabajo publicado, y fue su maestro, Hewlett, quien se encargó de que la obra viera la luz como un homenaje. Pero esa es solo la primera capa de la historia, ¿eh? Ahora vamos a ir más profundo, a la mente del genio que lo empezó todo, el mismísimo Leonhard Euler. Y aquí viene algo increíble. Esta biografía de Euler, que está en el libro, la escribió el propio Francis Horner. Antes de morir, su fascinación era tal que se puso a escribir estas memorias. Así que en realidad estamos viendo a Euler a través de los ojos de su joven y trágico traductor. La vida de Euler fue de verdad fuera de serie. Se gradúa de la maestría a los 17. Se convierte en uno de los matemáticos más importantes de la historia. Pero ojo, fíjense en la fecha clave, 1766. Regresa a San Petersburgo y se queda completamente ciego. Y es justo aquí donde su genialidad se vuelve casi una leyenda. Horner cuenta una anécdota que es simplemente asombrosa. Resulta que 2 alumnos de Euler estaban calculando una serie convergente súper compleja, de 17 términos. Al comparar sus resultados, algo no les cuadraba. Tenían una diferencia de 1 unidad, pero en la 50ª cifra. A ver, hay que dimensionar esto. La 50ª cifra. No es un error de dedo, no es una suma mal hecha, es una discrepancia minúscula en un lugar increíblemente lejano del punto decimal. Verificar eso, incluso viendo perfectamente, es una locura. Entonces, le llevaron el problema a su maestro. Y Euler, ya ciego, repasó todo el cálculo de memoria, en su cabeza. Y su veredicto, nos cuenta Horner, fue el correcto. Su mente era como una pizarra que no necesitaba luz. Pero créanme, la historia más increíble de este libro todavía no llega. Y esto nos lleva a la capa más profunda, al secreto mejor guardado y más asombroso del libro, la historia del aprendiz desastre. Si seguimos explorando, encontramos otro prefacio, esta vez de los editores alemanes originales. Y es aquí donde sueltan la bomba. Explican las circunstancias reales bajo las cuales se compuso esta obra. Y aquí está, la gran revelación. Este libro entero, Elementos de Álgebra, no fue un trabajo que Euler hizo en su vejez, no. Fue compuesto en su totalidad
después de haberse quedado ciego. ¿Pero cómo es posible? Bueno, Euler contrató a un sirviente, un muchacho que había sido aprendiz de sastre. Y este joven, según los editores, era completamente ignorante de las matemáticas. A él, un Euler ciego le dictó el libro, completo. Y lo más increíble es que el aprendiz aprendió tan rápido que al poco tiempo ya resolvía él mismo problemas de álgebra bastante complicados. Pensemos en esto. Lo que tenemos aquí es una colaboración que suena casi imposible. Por un lado, un maestro que no puede ver, cuya mente es la única fuente de todo este conocimiento, y por el otro, un escriba que no sabe nada del tema y que se convierte en las manos y los ojos del proyecto, aprendiendo mientras escribe. Es una muestra brillante de cómo se puede crear y transmitir conocimiento en las circunstancias más difíciles que uno pueda imaginar. Así que al final, este libro es muchísimo más que la obra de una sola persona. Es un legado de genialidad, sí, pero compartida a través del tiempo y las circunstancias. En este solo volumen se juntan los legados de 4 personas. El genio ciego, Leonhard Euler. El prodigio que se fue demasiado pronto, Francis Horner. El mentor devoto, John Hewlett, que se aseguró de que el trabajo de su alumno no se perdiera. Y claro, el colaborador anónimo, ese aprendiz desastre que hizo posible lo imposible. Y todo esto nos deja con una pregunta, ¿no? Este libro, que por fuera se ve tan serio y formal, en realidad es un monumento a la conexión humana, a la mentoría y a la superación de la adversidad. Nos hace pensar, ¿cuántas otras colaboraciones así, ocultas, habrá detrás de todo el conocimiento que hoy damos por sentado?